se ha tratado de ordenar desde el urbanismo con propuestas funcionalistas una solución a los conflictos que se pueden dar, dándole todas las prioridades a una función y sacrificando las otras. Es lo que pasa típicamente con una autopista urbana. Y eso en un momento fue de gran moda y en otro momento se puso en crisis, y por eso también lo vamos a ver en nuestra ciudad. Y las soluciones que se le dan a este problema van desde lo más local y puntual hasta lo más sistemático. Y esto plantea, digamos, desde el urbanismo un desafío en el planeamiento que es no solamente tratar de encontrar una solución que funcione, sino articular intereses muy diversos de todo tipo que están en la calle. Es una capacidad que tiene que existir. La pregunta es entonces si a cada modelo, digamos, pues lo vamos a ver un poquito más, a cada época, a cada modelo, a cada idea de ciudad corresponde un tipo de calle. Que retomando algunas discusiones que tuvimos estos días, si en algún momento tuvo su origen, no quiere decir que después desapareció, se acumula con los demás, se interactúa, pero digamos que hay alguna calle colonial, hay alguna calle de los centenarios, de las grandes intervenciones, hay una calle funcionalista de mitades del siglo XX, y un poco también la pregunta a la que tratamos de responder es si hay una calle latinoamericana del siglo XXI y cuál es esa calle. Para poner un poco en contexto, la cuestión de las ciudades latinoamericanas, todos saben que somos un continente altamente urbanizado, tal vez el más urbanizado para nuestro nivel de desarrollo, casi un 80% de población urbana, con un alto nivel de desigualdad también, y también con una población muy dinámica, pero todas las soluciones tienen que tener esto en cuestión. Con una motorización creciente que va cambiando las pautas de nuestras ciudades, en algunas mucho más avanzadas que en otras, pero como un rasgo común de la región. Estos datos son del Observatorio de la Movilidad Urbana para América Latina, que hizo la Corporación Andina de Fomento, que son bastante interesantes. También con una movilidad por persona relativamente más baja que otras ciudades de países relativamente más ricos. Con un tema que tiene que ver con la calle, cómo se comparte, que es un número de víctimas de accidentes mucho más alto, y de entre las víctimas, y después nos ponemos a ver el detalle, es todavía más alto en los peatones. Las medidas que se toman de protección a veces están más orientadas entre coches que a los peatones. Y bueno, estas ciudades de las que hablábamos, tenemos más de 150 ciudades que superan los 500.000 habitantes, más de 50 ciudades que superan el millón de habitantes, que ustedes están totalmente por encima, 4 ciudades de más de 10 millones de habitantes, y una particularidad, que de la superficie que ocupan las ciudades, entre un 25 y un 30% son calles, y digamos, no es solamente ese porcentaje de la superficie, que ya sería muy importante, sino que además, como se dijo varias veces aquí, es el espacio público por excelencia, es lo que debería, digamos, ser objeto de una reflexión muy profunda por parte de todos, y no siempre, por lo menos a juzgar por algunas de las intervenciones que se hacen, medidas que se toman por el uso, lo es. Aquí tratamos de desarrollar este trabajo, básicamente lo podemos hacer en 11 ciudades. La vocación es que se pueda ampliar, y desde ya que está la invitación, para contar también con su experiencia y su visión. En cada una de las ciudades, por supuesto que hay enormes diferencias entre una y otra, bajo el denominador común de América Latina, hay diferencias muy grandes, pero también hay ciertos patrones comunes y que, digamos, vale la pena estudiar. Aquí tratamos de tener en cada caso, digamos, la visión de autores locales, con una consigna de poder identificar dentro de cada ciudad un contexto, cómo viene evolucionando la ciudad, cuáles son las visiones a futuro, cómo entran los temas de las calles dentro de
dentro de los planes y, en particular, tratar de encontrar en cada una de las ciudades 4 calles que fueran emblemáticas de distintos momentos de cómo se concibió la ciudad. Podemos, como yo lo caracterizaba al principio, es muy esquemático, pero digamos una combinación entre lo histórico, lo funcional y el tipo de uso que tiene la calle. Y eso, bueno, dio lugar a que cada uno lo fuera investigando. Cuando decimos, digamos, a cada ciudad un tipo modelo de calle, bueno, hay ejemplos muy extremos dentro de Brasil, por ejemplo, ¿no? Como Curitiba y Brasilia, 2 ciudades muy emblemáticas de mirar al futuro y con concepciones bastante opuestas de cómo se mira la calle, el lugar que se le da al automóvil, bueno, cada una producto de su tiempo. Quiero ver si ahora la parte de escritura. Gracias. Así no tenía bien, no sé, ¿lo mandé para abajo? Bueno, perfecto, gracias. Ahora, entonces, el libro está en una versión digital y en una versión en papel. Como suele ocurrir, la que está en digital tiene más posibilidad de desarrollo, de seguir actualizando contenidos, inclusive está en castellano y en portugués, y con textos que no están en el papel. Pero, digamos, y la invitación también es a mostrar un poco el sitio ahora, y, digamos, si alguno de ustedes tiene interés después, que lo pueda visitar por su cuenta y seguir profundizando. Pero, digamos, la idea, por ejemplo, es ver en una calle, uno puede entrar por una ciudad, en la calle, si uno habla de ese modelo de calle, que es una calle más caminable de la ciudad colonial, uno puede ver en todas las ciudades ejemplos de calles que vienen de esa época, que han sobrevivido, que se han adaptado al tiempo, que han evolucionado, que en algún momento tuvieron vehículos que después los dejaron de tener, pero que mantienen su vitalidad. No, quería volver acá en internet, seguir con los videos. Si no sigo para la vuelta. No quiero hacerlo perder tiempo, pero bueno. La idea era esta calle de la ciudad colonial. Después, todas las intervenciones que las voy a seguir mostrando, pero sin la guía, el código PowerPoint. Me parece que va a ser más fácil. Después, bueno, estas calles que se dan en las distintas ciudades que sobreviven, en este caso es en La Habana, en este caso es en Montevideo, que de alguna manera también se manifiestan en barrios más populares, por ejemplo es en Bogotá, y que después empiezan a tener un cambio con intervenciones que la calle ya se veía como parte de un diseño de ciudad que escapaba a esa trama, donde ya se incorporaban los vehículos, y en pero combinando las distintas velocidades y relativamente integradas y, digamos, manteniendo también incorporando la dimensión del contacto con la naturaleza y la dimensión paisajística como un elemento que antes no existía. En general, el mar, por ejemplo, era visto como una amenaza en muchos casos desde el punto de vista militar, etc.
Entonces tenemos ejemplos como la Avenida Atlántica del Río, que bueno, van cambiando esa concepción. Y también, bueno, distintos tipos de avenidas que se han abierto, que pueden o no, digamos, mantener los distintos usos. Después, lo que mencionábamos de este salto, digamos, a la calle más funcionalista, donde a la función de la circulación vehicular se sacrifican, digamos, otras de las funciones. Este ejemplo igual es relativamente la avenida Brasil, que es una avenida industrial en Río, pero es relativamente, digamos, todavía tiene algún tipo de combinación entre diferentes funciones. Tenemos ejemplos de, digamos, realmente sacrificar todo, ¿no? La idea de la calle sin interrupciones, la calle sin postura, que en corto plazo parece traer alivio de ciertas formas de vivir en la ciudad, pero que por otro lado, digamos, mata una cantidad de otras funciones. Sería muy difícil poder filmar en una de estas muchas de las escenas que veíamos. Y por otro lado, aún desde el punto de vista estricto de la circulación, en nombre de la cual se sacrificó todo lo demás, en muchos de estos casos se termina con problemas más graves de los que se querían solucionar. Los niveles de congestión aumentan, los niveles de inseguridad también. Bueno, estos son otros ejemplos de integración paisajística. Después, anticipándonos un poco, pero no es una respuesta cerrada en absoluto, sino que es una pregunta que queda abierta. ¿Cuál es la calle del siglo XXI? Bueno, hay distintas combinaciones. A medida que se satura, digamos, la circulación, han aparecido estas soluciones que son una invención latinoamericana y que arrancaron en Curitiba, después siguieron en Bogotá, después entraron con muchas dificultades en Santiago, que también están presentes en el DF y en otras ciudades mexicanas, que es el BRT, ¿no? La idea del Bus Rapid Transit, que, por lo menos en una autopista, tienen esta intención de darle lugar al transporte público, de dar un uso más intensivo, pensar en la cantidad de gente y en la calidad del viaje de los que usan el transporte público antes que sacrificar todo el automóvil. Inclusive con soluciones de tratamiento para calles preexistentes en las ciudades que pueden dejar las otras funciones, pueden sacar los automóviles y ser totalmente peatonales, como la avenida Jiménez en Bogotá, pero que siguen teniendo, digamos, es una reinvención de la calle caminante. Bueno, también esta idea de la espectacularidad paisajística, de algún modo, de las intervenciones de los centenarios o un poco tiempo después, que es por ejemplo, el caso de la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, ¿no? Que ha sido una operación de tratar de marcar un eje monumental, de abrir el cielo donde estaba cerrado, pero que bueno, trataba de mejorar la calidad urbana. En algún sentido lo hacen, pero acá, digamos, tiene totalmente abierto un debate actualmente, ¿no? Porque se le conectaron por las puntas dos autopistas, pasó de tener unos 3.000 autos por hora a tener 9.000 autos por hora. Cruzarla es algo realmente difícil, ¿no? Un espacio que era un espacio público de anfitrión se convierte, digamos, en un espacio muy difícil de cruzar. Y entonces las distintas soluciones que se están planteando, esta es un proyecto del principio del siglo XX y desarrollado, digamos, a lo largo del siglo. Pero hoy las soluciones que se están planteando van desde tener un túnel vial que pueda, una solución funcionalista, si uno quiere, a, digamos, tener una conexión ferroviaria uniendo las dos grandes terminales de punta a punta, más orientada a poner en valor el transporte público, a permitir por arriba otro tipo de circulación y terminar con este tipo de cortes, violentos que se producen en la ciudad por querer convertirlo en vez de bulevar en una gran autopista, y es un debate que no está, digamos, en absoluto saldado, ¿no? Entonces acá lo que se ha querido poner
es una serie de elementos para ver a dónde, cómo nos imaginamos la calle. Y eso es una cuestión, ya se puedo ver otra diapositiva. Es una cuestión, digamos, que se puede plantear desde varios puntos de vista, ¿no? La cuestión de cómo se gobierna la calle, que es un desafío fundamental para cualquier ciudad. Si uno le pregunta a un alcalde, a un jefe de gobierno, qué porcentaje de las decisiones que tienen que tomar se refieren a la calle, va a ver que es un porcentaje altísimo, seguro que es más del 50%. Sea por temas de planeamiento, sea por temas de administración de la vía pública, sea por los temas sociales que uno tiene que intervenir, sea, digamos, por las cuestiones de seguridad, inclusive se manifiestan en gran medida acá. Entonces, eso es, digamos, parte central de las reflexiones que tiene que hacer cualquier ciudad. Otro tema es, y que también está tratado, acá estamos hablando de movilidad urbana, pero en qué medida, digamos, la movilidad urbana se vincula con la movilidad económica, ¿no? Si no hay, casi no se puede separar, si no hay una forma de crecimiento en la ciudad, si no hay una actividad económica, si la calle no tiene vitalidad económica, es una discusión totalmente teórica. Y en ese sentido, digamos, hablamos mucho en estos días también de comercio en la calle, de comercio informal, pero puesto en un contexto más amplio, digamos, cuál es el rol que le podemos dar a la economía dentro de la calle. Son lugares los que, por supuesto que todo lo que hay en la calle tiene un valor económico, desde la circulación, desde las operaciones inmobiliarias, públicas o privadas que haya, desde el acceso a las viviendas, pero también la actividad estrictamente comercial se puede dar en la calle integrada con otras funciones o se puede, digamos, llevar a centros comerciales totalmente cerrados. Digamos, una de las preguntas es acá de qué viven las ciudades, de qué viven las calles. Digamos, otro tema dentro de lo que estuvimos estudiando es el de la calle brasilera, pero que vale también, los invito, digamos, si quieren, a poder profundizar en la lectura. Es un artículo de Margaret Pereira, a ver conclusiones que valen para toda América Latina, ¿no? Y básicamente planteando en las ciudades brasileras, y más todavía si tomamos el conjunto de las ciudades latinoamericanas, se construyen prácticamente miles de kilómetros de calles por año, y se tienen que mantener y rediseñar, digamos, otros tantos miles. Y esto se hace sin un modelo claro de cuál es el tipo de intervención que se quiere lograr. En muchos casos es directamente seguir en forma más o menos reflexiva con el crecimiento, en otros es tratar de darle una cierta calidad y combinar soluciones a problemas de circulación con problemas urbanos, y otros, digamos, más creativos, bueno, lo integran, digamos, con los nuevos usos. Brasil es como un laboratorio permanente de innovaciones en distintos sentidos, pero creo que esa reflexión vale la pena. Y después poder plantearse un modelo de cómo se toman las decisiones, ¿no? Si uno se fija, por supuesto que hay todo tipo de usos de la calle y que admiten los razonamientos más complejos, sofisticados e interdisciplinarios que uno le pueda incorporar. Pero en muchos casos las decisiones, la formación, la idea de base que se pone sobre cómo se hace una calle nueva corresponde a manuales que se basan en emprendimientos basados en ingeniería de tránsito. Por ejemplo, el manual de la capacidad de autopistas o el manual de capacidad primaria. La verdad que eso tiene mérito de ser sencillo, de ser entendible, de basarse en números, de tener una lógica, y no hay del otro lado algún elemento o una forma de razonamiento o un concepto igualmente potente que le pueda permitir incorporar los otros criterios de cómo consideramos que debe ser juzgada en la calle. Por eso hablamos, y es algo que también estamos desarrollando más en profundidad, la idea de un modelo de performance urbana de la calle, que mida y que pueda poner en valor
no solamente los temas de circulación vehicular, que son un tema, sino el conjunto de los otros temas que son importantes para la sociedad. O sea, por ejemplo, la cantidad que tenga, la capacidad de permitir intercambios, el valor, digamos, por los propios locales que están en la calle, que es un indicador de si la gente los aprecia o no, o si directamente esos lugares que tienen valor solamente corresponden a centros totalmente cerrados y aislados de la calle. Es poder incluir ese modelo. Y otro tema que tiene que ver con mirar la calle desde otro ángulo es algo que llamamos la ciudad legible, ¿no? Que es cada ciudad con su conjunto de calles, con su complejidad, que algunos conocemos en algunos tramos y prácticamente en las grandes ciudades es imposible conocer todos, que conocemos en general los que recorremos más frecuentemente, pero no tenemos referencias sobre los demás. Ayer hablaba Jérôme de las representaciones de las ciudades, de los planos, inclusive de cómo algunas realidades forman parte de postales de las ciudades, en el caso de Los Ángeles. Y cómo, digamos, las representaciones que muchos se hacen de las ciudades corresponden con los planos existentes. En este caso, digamos, es una actividad complementaria que estamos haciendo con el instituto, es, digamos, cómo uno puede desarrollar nuevas formas de representación que lo acompañen en sus desplazamientos y le permitan vincular lo que uno va viendo, en este caso desde un ómnibus, nosotros llamamos colectivo, que es un camión, ¿no? Es una prueba piloto que está en marcha, lo que uno va viendo con los hitos que puede haber por la ventana, digamos, desde edificios hasta las alturas de las calles que cruzan, con qué se puede combinar, tratar de promover la intermodalidad. En general, adentro de los ómnibus no hay nada, ¿no? En muchas ciudades, no sé cómo es aquí en Monterrey, pero digamos, se supone que uno tiene que saber, que si no sabe, en general la gente solidaria y contesta, pero ahí hay una contribución posible para hacer, para que cuando uno ve la calle y las referencias y va viajando pueda tener un elemento complementario que permita orientarse. Joaquín Redick, que es un diseñador brasileño, habla mucho del derecho a la información, ¿no? Hablando, América Latina tiene una gran proporción de viaje en ómnibus adentro de las ciudades. Es el medio más popular y está en muchos casos concebido como que no forme parte del servicio público, que uno tenga que saber por dónde va. En general, las rutas están mucho mejor señalizadas. Bueno, este es un pequeño intento que se combina con otros elementos en los centros de transferencia, en las paradas, que trata de ponerle a esta cuestión de la calle un criterio de legibilidad, que es complementario a la legibilidad que pueden tener los distintos hitos que se encuentran, a la arquitectura, a los números y a otros más. Pero básicamente lo que yo quería presentar, lamentablemente no está funcionando la parte interactiva, que tal vez era un poco más dinámica, era esta reflexión sobre las calles compartida entre varias ciudades latinoamericanas, que permita que podamos aprender unos de otros de los resultados de los cursos alternativos de acción, antes de que cada uno tenga que estrellarse contra la pared probando sin conocer los resultados, ¿no? Las intervenciones en las ciudades son de largo plazo, lleva tiempo realizarlas, llevan recursos y lleva tiempo conocer los resultados. Si podemos compartir entre nosotros los resultados de un curso de acción y otro, creo que tenemos mejores posibilidades de enriquecer los resultados de las acciones de cada uno. Así que yo aquí no la alargaría más, en todo caso sí prefiero dejar el tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Entonces, Andrés, pues tenemos suficiente tiempo para algunas preguntas. Sí, Andrés,
momento dado, supongo, han hecho suya la demanda de una mejor realidad, más incluyente, etcétera, porque pues, aquí es uno de los grandes problemas de interlocución con la sociedad civil. Bueno, en este momento nos tiene una función que es más bien consultiva, ¿no? Es un organismo de organizaciones de la sociedad civil y que se tratan de articular, y bueno, hay distintos niveles de consulta. Las experiencias son variadas. Creo que sirve para que se comparta información, no necesariamente, digamos, el producto de la consulta es vinculante para las acciones. Sí puedo contar un par de experiencias en funciones anteriores que tuve. Digamos, una que estuve en un momento a cargo del tema de transporte y tránsito en la ciudad, y había una cuestión muy conflictiva sobre las prioridades de circulación. En un momento se había planteado que los colectivos, que se llaman los camiones, tuvieran prioridad de circulación en detrimento de los autos y en detrimento de los taxis no acompañados. Eso inmediatamente se manifestó en un conflicto. Los 38.000 taxis de la ciudad tenían un cartel pegado atrás que decía no a la discriminación en las avenidas. Los comerciantes pensaban que iban a perder a sus clientes, comerciantes formales también, pero de calle, ¿no? De dinero. Y digamos, bueno, se había generado una percepción muy negativa de toda esa cuestión. Entonces se hizo algo que se llamaba el Pacto de la Movilidad, que existe en Barcelona también, en algunas otras ciudades, y que eso, digamos, como sistema de consulta, creo que relativamente funcionó. Lamentablemente no tuvo continuidad, pero hubo una mesa de negociación que permitía realizar, coordinar decisiones que antes no existían y que inclusive tenía un valor para la coordinación entre distintas jurisdicciones. Es un problema en general en nuestra ciudad, en el estado, en la ciudad, en la provincia, varios municipios que rodean. Entonces, y todo el mundo quiere tener agencias metropolitanas perfectas. Entonces, bueno, y el tema de tener una mesa de diálogo permanente había sido una solución. Y después hay cuestiones más variables también. También estuve en la descentralización de la ciudad. De hecho, ahora tiene 15 comunas electas, creo que en el DF hay delegaciones, y que, digamos, toman temas del espacio público barrial de una forma más directa. Yo creo que para ese tipo de cuestiones puede ser más eficaz. Hay otros temas que bueno, se plantean aquí que tal vez no tienen una solución tan fácil. Creo que no tenemos tampoco una cultura del diálogo con la sociedad civil totalmente desarrollada. Hay una constitución relativamente nueva del año 96 que realmente puso todos los derechos de una forma muy ambiciosa, pero todavía no se ha desarrollado todo su potencial. De hecho, está inclusive el presupuesto participativo tomado de la idea de Porto Alegre, pero la verdad que la discusión en la práctica de dónde vienen y hacia dónde van los recursos no tiene una apertura particularmente importante. Sí. Mencionaste en algún momento de que lo más desarrollado en términos de propuesta son aquello que es medible, lo cuantificable y la ingeniería del grupo, pero que todavía no hay la otra opción donde se consideren otras dinámicas. Exacto. Pero aquí mi pregunta es, aún considerando en un modelo más complejo, más rico, si no volvemos a quedarnos en la ciudad planeada otra vez, que se nos va a desfasar de lo que está sucediendo constantemente y que queda fuera de nuestro alcance, pero creo que por ahí ya se abordó por lo que respondías para Lidia, que la opción es más bien ver los interlocutores y quienes viven y practican en la calle. Ah, sí, totalmente. Tener todo esto considerado en términos de riqueza de detalles y complejidad. Y también mencionaste ya otra cosa, que es a nivel de las escalas, cómo podemos intervenir todos en el nivel de toda la ciudad y de los grupos más complejos, pero quizá donde podemos realmente
participar y convivir, la escala barrial, la escala de los centros o la interconexión entre diferentes zonas de las ciudades. No, totalmente. Primero, por supuesto que hay decisiones en distintas escalas. Segundo, creo profundamente que lo que pueda salir de un proceso de concertación con los actores sociales va a tener mejores resultados a largo plazo. Pero también hay una parte técnica y de planeamiento que llevar a esa discusión con los actores sociales, ¿no? Uno puede ir a la mesa desde el gobierno con las manos vacías, sin haber considerado alternativas y poder presentarlas, y por supuesto escuchar otras que vengan. Pero por ejemplo, el problema yo por lo menos no tengo una objeción humanística de fondo a que haya un razonamiento elaborado tratando los datos de la mejor manera posible. Claro que sí, insisto, viendo los resultados y creo que merece una reconsideración profunda en muchas de nuestras ciudades, es a tomar los datos linealmente, simplemente, y por supuesto, en general, esos no van acompañados de procesos de concentración, ¿no? Pero también, hoy lo hablábamos un poco más temprano, de qué manera, digamos, se satisfacen las expectativas de la sociedad cuando uno piensa de infraestructura de circulación, ¿no? Hay como distintos grupos con distinta influencia, con distinto peso, y por ejemplo, el grupo de los que manejan en general suele tener un peso relativamente importante, y muchas de las decisiones que se toman los privilegia a veces al punto de excluir a los demás o postergarlos en un contexto de desigualdad que ya es bastante amplio. Entonces, bueno, por lo menos que en esas consideraciones, en esos análisis, que en los distintos gobiernos haya cuerpos técnicos sólidos y desde la sociedad civil también, pero por lo menos ampliar los criterios, ampliar lo que se está considerando. Ahí hay otro tema de gobernabilidad que aparece, que es en manos de quién quedan las decisiones, ¿no? Si uno lo ve, digamos, en una primera instancia de ponerlo a consulta, por parte de un gobierno que ve el conjunto de las variables, o de un área que ve la movilidad y la infraestructura del conjunto de las variables, ahí por lo menos puede considerar varias alternativas y tener mejores decisiones. Ahora, por los sistemas de gobernabilidad que tenemos, a veces las decisiones quedan en manos de organismos que tienen una mirada totalmente estrecha, porque, por ejemplo, se ocupan solamente de la infraestructura vial, se realimentan de recursos de peajes y cuando consideran en qué van a invertir, solamente consideran acciones viales, ¿no? No entran en su razonamiento ninguna otra, ¿no? Por eso esta cuestión de la multimodalidad es fundamental y creo que eso llevado a la consulta pública todavía más. Tengo una pregunta con respecto a la planeación. Si allá en Buenos Aires hay como llevan una continuidad en la planeación urbana, si hay antecedentes, tienen un plan continuo, ¿no? Están planeando dentro de 10 años cómo va a crecer la ciudad, más o menos teniendo una visión de cómo va a ser y qué problemas van a surgir y cómo lo van a resolver. Yo lo digo porque yo siento que aquí en Monterrey lo que he visto es un caos. Tú sales por la calle y hay un caos y no sabes quién es el responsable de ese caos. Yo lo que percibo es que hace 10 años la persona que estaba encargada de más o menos planear la ciudad lo hizo sin ningún interés de cómo debe estar entre los 5 o 10 años o cómo estuvo antes, porque es un poste en media banqueta que se ve que tiene ahí más de 10 años o 15, y luego ves un anuncio para el estacionamiento de Parque Fundidora que van a ser 3 o 4 años para el foro de las culturas, y que la base del estacionamiento del anuncio va para toda la banqueta. Entonces, pues se ve que son años y años y años de diferencia con respecto a las calles. Yo quisiera saber si en Buenos Aires ha habido seguimiento así continuo y esa planeación, si la hay para hacer o hubo, porque si es, yo veo y digo, pues es difícil que vaya a cambiar todo esto en 5 años o 10 años, ¿no? Que
vayan a ir a mover sus cosas que están en medio de la banqueta en el primer cuadro de la ciudad. Sí. Yo pienso que tal vez moviendo los postes y haciendo rampas, quitando los tubos que hay en las calles, obviamente no es lo que va a cambiar la manera en cómo la gente convive en las calles, y que hay otros factores, ¿no? De educación y socioeconómico. Pero pienso que es básico, creo que tenemos que estar... No, por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos alguna tradición de planeamiento, pero en el presente más conflictuada. Los instrumentos formales que están previstos en la Constitución de la ciudad son todo lo que pueden ver, plan estratégico, plan urbano ambiental, planes sectoriales, pero en la práctica llevan mucho tiempo, terminan con frecuencia en conflictos, algo parecido pasa en Rosario, que tuvo que continuar las acciones, y al final mucho de lo que se termina haciendo tiene que ver con si hay algunos grandes criterios que prevalecen. Los instrumentos formales son importantes, pero si no somos capaces de hacer prevalecer algunos grandes criterios, nos quedamos un poco en el aire porque los otros no tienen tiempos que son muy lentos y no necesariamente pasan. Así que también tenemos nuestra cuota de caos, ¿no? Pero sí, digamos, hubo algunas cuestiones que en algún momento fueron pensadas con visión de largo plazo. Todavía hay 800 kilómetros de red ferroviaria suburbana, hay una red de metro, hay una parte central densa, hay infraestructura, después de haber tenido una terrible peste, digamos, sanitaria que relativamente funcionó, pero que hoy está un poco en el final de un ciclo. Y tal vez estamos en un momento donde también hace falta ver cuáles son los instrumentos de planeamiento que funcionan en la sociedad, en la democracia participativa como está definida en la ciudad, ¿no? Y la otra cuestión, en la que insisto bastante, es que un ejercicio de planeamiento que se reitera todos los años y que a veces los que están en el planeamiento no toman en cuenta es el presupuesto, ¿no? Y el plan programa de inversiones y la evaluación de los programas de largo plazo. Muchas veces van muy separados, entonces dicen que se diviertan los planificadores discutiendo por ahí y mientras tanto nosotros vamos con el dinero, que eso es lo que cuenta y acá se hacen las cosas, ¿no? Con algunas normas del código. Creo que ahí tenemos que aprender a ser un poco más dinámicos y tomar en cuenta lo que hay. ¿Hay algún diagnóstico que represente una ciudad, o sea, como algún parámetro que te vaya diciendo cuál es la situación actual de una ciudad? Igualmente creo que aquí en la ciudad nos hace falta enfrentarnos con esta realidad que comentan. Entonces, si tuviéramos algún diagnóstico para decir, ¿sabes qué? Monterrey está así de plano desde una perspectiva más científica. ¿Ustedes tienen algo? Bueno, todo el diagnóstico depende de los criterios que uno tome para evaluar, ¿no? Y esos criterios varían muchísimo según los valores, según lo que uno esté tomando como a partir de qué juzga. Y hay un conjunto de observatorios, de indicadores, este mismo observatorio de la movilidad urbana con sus limitaciones de algún modo es un diagnóstico porque permite saber cómo se está respecto a los demás, pero hay que tomarlo con mucho cuidado porque depende de una buena lectura del contexto y también de las tendencias, ¿no? También la visión geográfica puede ser muy limitada, pero creo que hay elementos en cada lugar para hacer una lectura a partir de las tendencias de hacia dónde se está yendo, ¿no? Más que nosotros en Buenos Aires decimos que estamos sobrediagnosticados y subejecutados, ¿no? Pasamos haciendo diagnósticos y bueno, la verdad es que con la información que hay materia para tomar más decisiones de las que tomamos. A veces nos quedamos paralizados por conflictos o por no contar con los mecanismos institucionales adecuados o porque no aparecen nuevos actores urbanos que sean capaces de movilizarnos desde otro lado, ¿no? Pero sí hay elementos de referencia de todos los gustos, ¿no? Más del lado de la competitividad, más del lado social, o integrados o de distintas fuentes. Pero repito que el valor hay que tomarlo con reserva y bastante
tiene bastante juicio de valor de quién lo hace, ¿no? Andrés, ¿cómo explicas la diferencia de lugar, si así lo puedo expresar, que tiene la calle en la agenda de políticas públicas en un continente como Europa y en un continente como América Latina? Porque es evidente para quien vaya a cualquier país europeo en la actualidad que la prioridad está en invertir en otro tipo de calles. Y aquí en América Latina prácticamente la calle no es parte de la agenda pública o en escasas ciudades del continente. ¿Dónde explicas? No, porque Europa no siempre ha sido así, un cambio. ¿Qué nos hace falta para dar ese paso al cambio aquí en América Latina? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hablábamos un poquito también hoy más temprano. En Europa hay las calles de las ciudades centrales y las calles de los suburbios, ¿no? Y tienen, igual es distinto, pero tienen sus matices. Y las ciudades centrales europeas, creo, tienen una estructura urbana bastante compacta, ¿no? En muchos casos, inclusive, están construidas antes de que aparezca el automóvil. Los lugares de estacionamiento son mucho menores, ¿no? Hay una calle o en pocos lugares seleccionados. En algún momento es verdad que se ocupaban todos los espacios públicos con estacionamientos y eso cambió. Y creo que también cambió en parte por esa estructura urbana. En parte mantuvieron una red ferroviaria de transporte público bastante sólida, ¿no? Algunos mantuvieron siempre las tranvías, otros los traen de vuelta ahora. Y después otro tema es los efectos de la motorización masiva, ¿no? Creo que en América Latina estamos más o menos entre 200 y 300 autos per 1000 habitantes, variando según los países. Dicen que la motorización masiva es a partir de 400, que en general, creo que Francia lo tiene a partir del año 80, y en general los países europeos lo tienen, como